Te pueden clonar, no la voz nada más, clonar como persona. De hecho, se utiliza mucho en marketing, seguramente para la delincuencia también. Hoy en el Mundial vemos a Diego Maradona publicitando apuestas con su voz y todo. Entendieron que encima era mucho más económicamente rentable y que las escalas penales eran sustancialmente más bajas. Una estafa, artículo 172, estamos hablando de 1 mes a 6 años. O sea, los delincuentes entendieron que además la pena era menor, el riesgo era menor y les cerraba por todos lados. Y el beneficio económico era mucho mayor. Bueno, bienvenidos a Ingeniería Social, el segundo capítulo de este podcast pensado en la ciberseguridad, las estafas virtuales, y para eso hoy trajimos a un especialista. Nos metemos en el derecho profundo con gente especializada que además de que tiene también su propio programa, sabe muchísimo más que, por lo menos que yo. Le presento a Lucas Trasancos, mi socio, abogado penalista y co-conductor del programa. Y le voy a presentar ahora al señor Lucas Richmond, abogado penalista y con mucha experiencia en este tipo de estafas. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Frase trillada si la sabe, pero bueno, aprovecho para agradecerle sobre todo la generación de este espacio. Creo que hace falta sobre todo para nutrir a la comunidad social en general, no tanto técnica. Muchas gracias, Lucas. Desde mi parte, la realidad que a Lucas lo conozco, él tiene un programa de streaming que se llama Ingeniería Social somos nosotros, él tiene Inteligencia artesanal. Nació hace 3 años un poco cuando la inteligencia que nos está invadiendo, la artificial, no era lo que era hoy, ¿no? Creo que vino a cambiar los paradigmas y los plazos de renovación que cada vez son menores, 2-3 meses las realidades cambian. En aquel momento, bueno, hoy quedó un poco trillado el nombre, pero ya quedó. No, pero quedó espectacular, aparte de la perspectiva que le dan, a mí me llamó mucho la atención porque tal vez te invita a un fiscal y a Oneto y te los hace ahí a hablar entre ellos sobre alguna temática, te invita a tocar temas que se perdió la magia, ¿sí? Y se perdió esa magia de esto. Estamos intentando generar o renovar la mística del ejercicio profesional que supo tener, que se perdió. Está muy bueno. Igual la ingeniería social no deja de ser artesanal también porque hoy no hace falta tener mucho conocimiento técnico. Tengamos en cuenta que hay muchos delincuentes de la cárcel que con un celular se le ingenian de forma artesanal, como el programa de Lucas, para poder inventar cualquier tipo de excusa creíble. Y nosotros hablamos muchas veces que lo psicológico actúa mucho en tratar de vulnerar a la persona, que es hoy el factor vulnerable, que era lo que hablamos antes. Antes era una máquina, antes era vulnerar un sistema operativo. Hoy, con vulnerar a una persona y romper esa barrera, ya tienen la estafa casi concretada. Creo que sí, que volver a los principios para saber dónde estamos jugando y este cambio digital, este nuevo cambio de paradigma. Con eso, todo lo que viene, porque está bueno como para adentrarnos en esta temática. Veíamos antes que era más común, sigue sucediendo, pero era más común el robo propiamente dicho, el robo físico a mano armada, como tenía que ser, que hoy se va dejando un poco de lado porque de lo que vamos a hablar hoy, de la estafa, es como que vino a suplir un poco el tema del robo físico por un robo digital, ¿no? Hoy creo que el avance está por ese lado, por eso me interesa hoy tocar, Lucas, si te parece, el artículo 172 del Código Penal. Lo que quieran. Déjenme complementar un poco los comentarios que vengo escuchando en esta línea. Es inteligencia 100% biológica la delictiva, incrementada, potenciada, fogoneada por lo que ahora tiene la artificial. Entonces, los tipos delictivos que vamos a ver o repasar que quedaron obsoletos, o el espíritu del legislador que viene un poco a poner las reglas de juegos en cuanto a las penas, siempre va a ir atrás de los hechos. Y estos hechos cada vez se aceleran más, porque es esa inteligencia biológica. El que está detenido con tiempo, ganas y energía de delinquir. Después podemos hablar un poco también de que el servicio penitenciario, desde mi punto de vista, es una carrera de posgrado en la delincuencia. Sí. Es otro tema a tratar y muchos vienen de ahí y muchos de los temas que ustedes están tocando vienen de ahí. Pero lo que les quería decir era que la pandemia, el COVID, y eso también fue paradigmático en cuanto a estos tipos delictivos. Se incrementaron potencialmente porque a lo que se dedicaban muchas empresas criminales de delitos de vieja escuela mutaron
este tipo de delitos y eso se incrementó sustancialmente. La otra vez dije yo en un reel, en un programa de televisión que estuve, que los delincuentes también hacen home office, que el trabajo de ellos también cambió. Mucha gente me dijo que decir trabajo a un acto delictivo era deshonrable. Yo digo que lo que te separa de una cosa de la otra es la ética nada más. En este caso, lo que vos estás diciendo afirma que los delincuentes dejaron de arriesgar la vida en la calle, de ir armados, de correr riesgos físicos. Pero eso fue un efecto secundario. El delincuente no se representa, las escalas penales o por ahí, pero entendieron que encima era mucho más económicamente rentable y que las escalas penales eran sustancialmente más bajas. Entonces encontraron una beta. Absolutamente, porque lo que está diciendo él es totalmente cierto en este punto. Una estafa, artículo 172, estamos hablando de 1 mes a 6 años. 1 mes a 6 años, un artículo que el legislador previó en el código, que es el segundo código que tiene nuestra nación, pero que es el vigente, en septiembre de 1921. Tiene 105 años. Y contando. Imagínense, ¿no? Después fue parchado cosméticamente, pero seguimos con ese código. Y más allá de que todos los gobiernos enarbolan banderas de que lo van a reformar, seguimos con ese código. O sea, los delincuentes entendieron que además la pena era menor, el riesgo era menor y les cerraba por todos lados. Y el beneficio económico era mucho mayor. El delincuente vieja escuela, en la jerga, tal vez me critiquen los mismos que te critican a vos, esto que sale a trabajar, pero uno que ejerce el derecho penal hace muchos años se termina contaminando de determinada dialéctica. Ellos le llaman compañeros a sus socios, le llaman salir a trabajar, a salir a delinquir. Estos nuevos trabajos a los que mutaron la vieja escuela, que era salir de caño, hacer salideras y todo eso, como no lo podían hacer en la pandemia, porque la gente no iba a los bancos y la gente no estaba en la calle, no tenían a quién ponerle el caño, empezaron a mutar estas actividades y se dieron cuenta de que, más allá que eran más rentables, penalmente podían resolver su responsabilidad en caso de que se los impute algún tipo de estos hechos de manera más favorable. Absolutamente. Y acá estamos hablando de un delincuente nómade, ¿no? Estamos hablando del delincuente que esta era digital lo que hizo es, también está buena la palabra nómade, ¿por qué te voy a explicar esto? Porque el delincuente es nómade, se va de un lugar a otro, va transmutando, va ejerciendo esta nueva modalidad de robo, pero también nos encontramos frente a gente que son inmigrantes en toda la temática de lo que es la era digital. Hablamos de jubilados, hablamos de gente que no tiene posibilidades de estar con los medios digitales. Entonces se encuentra un delincuente nómade y un inmigrante de la era digital y esa explosión hace en este cambio de paradigma que minuto a minuto va avanzando de forma desconsiderada, es a llegar tarde siempre con la ley, de la normativa que ahora vamos a pasar a explicar. Y el eslabón más débil, ¿quién es? El que es la ignorante, la falta de cultura, la falta de educación digital. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que la responsabilidad de todos los que están viendo este programa, de todos los que vienen, a poder concientizar y de que esto se rompa? La única manera de que esto se rompa es la cultura financiera, la cultura digital, etc. Y nunca vamos a llegar a estar adelante del delincuente, porque el delincuente 24/7 está pensando en delinquir, por lo menos ir acompañando y que el golpe inminente sea menor. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, bueno, ustedes dos son palabra indiscutible en esto, en todo lo que tiene que ver con el derecho. ¿En qué colabora la justicia a favor de los delincuentes y en qué colabora y qué herramientas tiene la justicia para poder ir un poco más cerca de esta carrera tecnológica delictiva? La pregunta es hacia mí. Hacia vos. Me cuesta muchísimo encontrar el segundo ítem, en qué colabora la justicia. Y cuando decimos de justicia tenemos que saber diferenciar las jurisdicciones y los fueros, porque no es la misma la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con los recursos que tiene la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con la de cualquier provincia del interior del país. Eso es por un lado. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires, si bien en la Constitución del 94, la reforma constitucional del 94, le dio cierta autonomía y estableció que tenían que tener una justicia propia, se hizo efectiva hace menos de una década y le dieron bastantes recursos y permitieron que existan fiscalías temáticas que se especialicen en la investigación de este tipo de delitos, como en otros, pero en este tipo de delitos. Entonces, podés tener mejor suerte en jurisdicciones como esta que en otras de los que no, porque los abogados que son parte de esa fiscalía tienen otras herramientas y otras maneras de investigar.
Pero después, nosotros como abogados, hay que saber diferenciar que podemos ocupar el rol de abogado defensor como de abogado querellante. Cuando acompañamos las querellas, que sería abogados de los damnificados, este tipo delictivos, tenemos que saber trabajar muy bien esa querella, esa denuncia, y dejarle el trabajo lo más fácil posible a quien va a llevar adelante esa investigación, que es la Fiscalía. Más allá de todo eso, primero tenemos nosotros en nuestro ecosistema un análisis de que más o menos de 10 querellas que presentamos prosperan 2, 3, más allá de que estén muy bien hechas. Porque la política criminal, que es como un paraguas muy amplio, llevado a un lenguaje más llano, lo que los gobiernos de turno enarbolan banderas para que tengan legitimación, o ir aún más llano, garpe esas noticias, difícilmente encuadren en el 172. Por lo general van por otro tipo de políticas criminales. Entonces esto les tiene sin cuidado de que estas situaciones y los delitos económicos sobre todo, que se ocupen. Dicen, bueno, es un tema entre privados, o muchos del fuero penal dicen, esto es un tema netamente económico, váyase al fuero civil y comercial. Entonces, ante tu pregunta, lamentablemente en nuestro país y en Latinoamérica en general, estamos muy mal. No vamos a encontrar en la justicia alguien que nos acompañe o nos apoye, más allá de que no hay que dejar de denunciar los hechos y no hay que dejar de hacer espacios contraculturales como el que están haciendo ustedes, para sobre todo inculcar a la sociedad y comunidad en general de que estén atentos a estas prácticas delictivas, porque después en la justicia no vamos a encontrar, lamentablemente. Si creían que yo iba a dar un mensaje alentador o esperanzador, lamentablemente mi capital es la credibilidad, así que no lo voy a poder dar. No, está buenísimo lo que dice, y te está diciendo práctica y experiencia pura en toda esta temática, y te está hablando de política criminal. O sea que... Sí, para decir, parece un título muy grande, pero la política criminal es lo que le interesa al gobierno de turno, que son ellos los jefes del Ministerio Público Fiscal, que son los que llevan adelante estas investigaciones, decir, che, quiero que combatan esto y esto no es tan importante. Esa es la política criminal. Y a eso se suma la falta de... Vos decís que herramientas, infraestructura. Perdón que interrumpa, pero para hacer un ejemplo bastante más claro para la sociedad, podemos encontrar el ítem en las cuestiones de género, que hace unos 15, 20 años eran de una forma y hoy se investigan y se llevan adelante de otra. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma lo dio la política criminal. Exactamente. También la educación y la formación va a ayudar a que esa brecha se cierre un poco, porque cuando la gente empiece a informarse, que es también un poco el rol que nosotros queremos cumplir con este podcast, y empiecen a darse cuenta de toda la falta de desinformación donde los delincuentes están ganando terreno, nosotros vamos a poder colaborar desde este punto de vista con charlas, con programas de televisión, con espacios como este, donde la gente entienda que la falta de educación, la falta de entendimiento de este tipo de cosas y el beneficio que en este caso están teniendo los delincuentes por las penas que no son tan graves como salir a robar a mano armada, mientras no exista eso, van a seguir avanzando y ganando terreno. Porque si la justicia por ahí no tiene la suficiente actualización en cuanto a las penas, y los delincuentes se dieron cuenta que esto es mucho más fácil y menos dañino para ellos que salir de caño, lo único que nos queda es que la gente se informe y que trate de evitar este tipo de conflictos. Sí, y también me interesó mucho este punto, porque ¿qué tiene que pasar? Porque vos me enfocaste el tema de género, que sí hubo un cambio también, digamos, de paradigma, de pensamiento. De paradigma, de manera de darle prioridad a las investigaciones. Hoy un fiscal que le llega una cuestión vinculada a género la investiga de otra manera que otro tipo delictivo, cuando no es un tipo delictivo, es una discusión más de fondo. Pero con eso quería ejemplificar a la audiencia de estos cambios de paradigma. ¿Y qué tiene que pasar, más allá de esta concientización y de que siga pasando, para lograr que en este cambio digital, este nuevo paradigma, llámese hoy por hoy la problemática, esta pandemia de ciberdelitos, se tome la posta y haga una nueva política criminal con respecto a esta temática y este objeto? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué se tiene que alinear? Yo ya no creo más en las instituciones, no creo más en la justicia, litigo en muchos fueros, en muchas jurisdicciones hace muchos años, y no sé qué tiene que pasar, pero lo que sí hay que hacer
es lo que están haciendo ustedes, generar espacios. El maestro Alberto Binder hace unos días, nos dijo, maestro Binder, después googleenlo, pero para que sepan que es una palabra autorizada, espacios contraculturales. Tomar la iniciativa nosotros, los privados, para con los privados, y esto que están haciendo ustedes, inculcando y educando en conocimiento a la sociedad en general. No esperemos más que una fiscalía nos vuelva a salvar, mucho menos que nos recupere el dinero, ¿no? Y mucho menos aún que caigan presos. Hablando de dinero, una de las cosas que teníamos preparado para el podcast de hoy justamente era el dinero digital. Antes pensábamos en un delincuente que se iba con el famoso dibujito con la bolsa, con el dinero, con los billetes, con el símbolo pesos, pero hoy cambió todo, cambiaron las formas, si bien cambió lo que dijimos antes, la forma de delinquir, que ahora es todo digital y a través de la virtualidad, también cambió la forma de la representación del dinero. Ya no es más un fajo de dinero, sino que son criptomonedas, dinero digital, billeteras virtuales, donde ahí hay bancos, billeteras en el medio, empresas. Eso es lo que queríamos explicar hoy también un poco. Que voy a aprovechar que está Lucas para ver el aspecto, viste, que se hizo muy, muy conocido, se hizo muy viral, toda una temática de la cuenta mula, la triangulación, que no quiero decirlo, la triangulación ya sabemos, todo lo que hablamos, lo que es que a una persona te transfiere dinero y trata que la transfieres a otra cuenta, tal vez te dice que se equivocó, para poder lavar ese dinero. Esa cuenta donde va se denomina cuenta mula, ¿no? Tiene que ver con el dinero digital y demás. La persona que usa la cuenta mula, primero, ¿qué delito está cometiendo una persona que pone la cuenta para que se gire plata a su cuenta y luego la siga enviando a otras para lavarlo? Por ejemplo, ¿cuáles son los delitos que se incumplen? ¿Es parte de la estafa? ¿Hay lavado de dinero? ¿Qué es? Tenemos que saber que depende, bueno, el lavado de dinero es un capítulo que después si querés lo desarrollo, pero vamos a citar varios podcasts. Pero lo que tiene que saber la sociedad es que, bueno, las denuncias por lo general ingresan por comisaría o por ahí una denuncia un poquito más certificada por mesa de entrada a una fiscalía, con o sin patrocinio, ¿no? Letrado. Y cuando quien recibe esa denuncia, que es la fiscalía de turno o una fiscalía temática, como las que ya hablé, que son las menos, tienen que encuadrar eso dentro de los 316 tipos penales o artículos que tenemos en el actual Código Penal. Y cuando no saben dónde meterlo, todo cae en el 172 o en el 173, que es un paraguas, las estafas y las defraudaciones, que todo lo meten ahí. Todo es estafa y todo es una defraudación. La estafa es el género de la defraudación. Y como la dogmática penal, que la dogmática penal son todos los especialistas hablando y escribiendo libros, interpretando lo que quiso hacer aquel legislador en 1921, porque la verdad que el 172 es un abanico es un artículo de una intelectualidad muy pobre, porque mezcla, dice cuáles son los elementos, a la vez te mete ejemplos de aquella época. La dogmática penal, una de las cosas que requería era que el damnificado de la estafa sea una persona. Entonces, con el 173 y leyes posteriores en el inciso 15 y 16 vino a suplir esto de que, bueno, muchas veces se estafa la máquina, independientemente que por esto de la triangulación. Después el damnificado final es una persona física o una empresa. Pero volviendo a la pregunta, todo lo meten en una estafa y una defraudación para que por lo menos se inicie la investigación. Tal cual. Pero después, bueno, muchas veces vemos una intelectual suprema del delincuente y después tuve casos hace poco en los cuales, no sé, a través de, bajémoslo al llano, ¿no? Porque van a decir, no, bueno, a mí ¿quién me va a venir a estafar si yo tengo una economía sencilla? Bueno, muchas veces se utilizan o se atacan economías sencillas, pero multiplicados por 1000 hechos, la estafa pasa a ser sumamente importante. Entonces, hace poco tuve indagatorias. Yo, viste, cuando defiendo, no me tilden de sacapresos, ¿no? Nosotros tenemos que defender las garantías absolutamente procesales. Pero por eso tengo tanto contacto con estos tipos delictivos. Los hechos eran de que a través de una página de Instagram vendían indumentaria deportiva a precios irrisorios o por debajo del 50%, y ese dinero se pedía que se transfiera a una cuenta, y la gente que me vino a mí había llegado porque a ellos le habían ofrecido un trabajo que era
de una especie de gerente comercial en los cuales en un momento esta empresa le dijo, miren, nosotros tenemos, por unas cuestiones impositivas, necesitamos titularidades de cuentas para que ingrese un dinero y además al sueldo que nosotros le ofrecemos le vamos a dar un plus. Así cayó un montón de gerentes comerciales que habían sido también captados por redes sociales. Entonces el dinero ingresaba al tercero, hacían esta triangulación, del cual realmente no tenía conocimiento del hecho o del tipo delictivo al cual que era estafar a quien compraba las zapatillas a un menor valor, y a la vez le triangulaba a una sociedad anónima. Bueno, estos hechos multiplicados, fueron más de 1000, era una suma importante. Esto lo que quiero decir es que buscan, bueno, le puede pasar y también a nuestros hijos. Bueno, yo tengo hijos muy chicos, todavía no tienen acceso, pero a un adolescente que quiere comprar una zapatilla y que ve una promoción en una página de Instagram o de Facebook y que en principio arman toda la ingeniería de que los comentarios parecen ciertos, que son buenos, que tienen buenas calificaciones, y uno, también hay un cambio cultural a la hora de comprar. Yo antes no me compraba, no sé, un traje ni loco sin probármelo, y hoy te lo comprás porque sabés que la empresa líder tiene responsabilidad de que si no te llega lo que compraste, te hace la devolución del dinero. Pero bueno, cambió el paradigma también de la cultura de la compra. Entonces, bueno, también vieron ese nicho. Pero creo que te referías a esa triangulación. Totalmente, esa triangulación está perfecta y te hago una pregunta puntual. Ahora, vos en una defensa a esta persona que no se dio cuenta y demás, ¿qué es lo que el fiscal le quiere acusar y qué es lo que vos tenés que defender en base a una persona que le usaron la cuenta como cuenta mula? A mí me usaron la cuenta. Caí en esto. Bueno, los fiscales caen en esto, que cuando no saben qué es, te imputan la estafa, y cuando son más de 2 personas te meten la asociación ilícita. Un combo. Y porque agravan el concurso de los tipos delictivos para darle mayor envergadura a la investigación, pero porque no saben. Y después si la investigación lo termina denotando. Y como no saben investigar, es muy sencillo a las defensas desarticular esas imputaciones. Claro, que no hubo intención, que no hubo dolo, por mínimamente de la parte que... Exactamente, hay muchas formas, pero que no es el espacio en el cual quiero hablar de cuestiones tecnicismos, mucho menos de las defensas. No, absolutamente. Bueno, entonces, con esto que está pasando de utilizar a la gente como cuentas mulas, el ejemplo que puso recién el doctor de gente que las contrataban y les prometían una comisión por utilizar su cuenta propia para cobrar o darle este pseudo cargo de gerente comercial, es una forma de tentarlo y de engañarlo. Y también... Era sumamente... Yo tuve que reclutar toda esta información que fue motivo de defensa y era muy ingenioso porque te tentaba, porque si no tenés trabajo te ofrecemos ya el título gerente comercial, no te pedían ni un currículum. No, totalmente. Te ofrecían el trabajo de home office, obviamente. Nadie conoció a nadie físicamente. Tal cual. Home office. Te daban algunos especie de trabajos reales, que era comentar las páginas y eso para que la víctima, que no dejaba de ser víctima de esta organización, creía que realmente estaba trabajando, y en el inmediato plazo te venían con esto de que por cuestiones impositivas necesitaban cuentas. Y entonces, y que iban a tener un plus en el pago mensual por aportar sus cuentas. Y ahí entraba el dinero del ilícito. Claro, juega la necesidad de la gente, la ignorancia de esto, lo digital. O sea, estamos hablando de un caldo de cultivo total que se va formando en este cambio social paradigmático que, lógicamente, la instrucción, el conocimiento, el asesoramiento de todo esto es nulo, la necesidad es grande, se alinean todos esos planetas y se forma este desastre que viene sucediendo. Que en este tipo de hechos no hay complicidad de multinacionales. Cuando digo esto, las billeteras virtuales no son partícipes de esto y no están resguardando ningún deber de seguridad. Distinto es cuando, otro de los casos, y en este caso me pongo en el rol de querellante, una víctima de, alguien, una profesional, quiero desarrollar un poco su perfil, odontóloga, 70 años, clienta de un banco multinacional de los años 90, más de 30 años, un sábado pareció que todos sus ahorros en dólares y en pesos estaban en cero. Y tuvimos que litigar contra esa multinacional porque, bueno, las multinacionales empiezan a tratar de desviar la responsabilidad
en el consumidor, el usuario, el cliente del banco, diciendo, bueno, usted aportó las claves, le llegó Usted este fue mail, culpable. usted le llegó este mail y usted no advirtió el mail que nosotros le llegamos. Nosotros tenemos una ingeniería de ciberseguridad de primer mundo. Usted fue la culpable, empiezan con eso. Bueno, ahí ya es otra situación, ¿no? En la cual, bueno, todos esos litigios se terminan resolviendo y se están resolviendo, gracias a Dios, en sede judicial. Nada en extrajudicial o con una cartita de documento se resuelve. Hay que litigarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Eso, la verdad es que este tipo de casos le da esperanza a la gente todavía, que muchos no quieren denunciar, por eso las estadísticas tampoco son tan firmes, porque la gente piensa que, claro, el aislamiento, la vergüenza que hablamos el otro día, la gente cree que no va a tener forma de demostrarlo, porque si utilizaron las mismas credenciales que le dio engañada por el delincuente, el banco siempre tiene este tipo de argumentos para no querer hacerse cargo. Pero bueno, le podemos abrir un poquito una ventana para que la gente confíe. En ese consejo de denunciar, que sepan que independientemente del quantum de la estafa, el tipo delictivo es el mismo, ¿no? Estamos hablando de que si te vaciaron una cuenta con 200 pesos o con $200.000, la problemática es la misma. Entonces, que no dejen de denunciarlo por esto de la vergüenza. No lo voy a hacer si era poca plata. No, y hay algo que se denomina estadísticas y que y volvemos al foco de lo que explicaba Lucas antes, para que cambien las cosas también tiene que haber una realidad tangible con la cual haga un quiebre y se tenga que poner a analizar como prioridad determinada problemática. Si nosotros no tenemos gente que denuncie, gente que se aísla, gente que va al banco y le dicen, che, no, vos sos el responsable, y no lo sigue, no hay fallos judiciales y demás, no se forma una estadística. Son muy pobres. Aparte, acá no hay instituciones que estén interconectadas, que hayan estadísticas claras. Sí, está el UFESI, pero la gente que denuncia es un 60%, 40% la que denuncia. Por ende, si esa problemática sigue siendo submundo, o sea, sigue estando en la oscuridad, lógicamente nadie va a tomar los recaudos que tenga que tomar para cambiar esta política que estábamos hablando antes. Y acá quiero hacer un foco, que está buenísimo, y esto va a dar charla con lo que dice Luca. Bueno, estábamos hablando un poquito de lo que son las estafas por defraudación, ¿no? Porque ya no hay un ardid y un engaño, o sea, esta es la pelea del 172 y 173, inciso 16, por ejemplo. Una pelea que no tiene ningún sentido. No tiene sentido, porque volvemos a la bolsa de gato que estábamos hablando antes, pero hay un cliente, hay varios clientes, y acá te voy a usar este podcast para sacar conocimiento del que verdaderamente sabe. Estafa de inversión. Estafa de inversión, esas personas a las cuales las convencen de que tienen que invertir, supuestamente están en la Wall Street, tienen una plataforma, te dicen vas a ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Más vieja que la prostitución. Pero ahora digitalizada, y no solo eso, te usan el deepfake. Está un poquito sostificada por los medios, pero la intelectualidad es la misma. La intelectualidad. No deja de ser una piramidal, ¿no? Encubierta, porque directamente no hay nadie que se lleve el primer... Hay una serie en la plataforma más famosa del mundo del estafador piramidal más grande de Estados Unidos. Wall Street. De Wall Street. Jordan Belfort. Que hizo caer. No, Jordan Belfort no, estoy hablando de Madoff. Sí, un animal. Véanla, pero sí, bueno, este señor estafaba con esta intelectualidad a grandes masivos y estafó y hizo caer o hizo... los cimientos de Wall Street les hizo ruido y era un estafador vieja escuela que te hacía creer. Era el Ponzi ese es un Ponzi, un esquema Ponzi. Está bien, pero el engaño y el ardid que nos pide el 172, ahí estaba. Absolutamente. A vos te llegaba un resumen a tu casa, soporte papel, y decías, ganaste tanto dinero, y eso generaba inversiones y a vos te pagaba con la que estaba estafando. Tal cual. O sea, por eso digo, sin desprestigiar el oficio de, ¿cómo se le dice ahora? Trabajadoras sexuales, es tan viejo como la prostitución. Es así, nada más que ahora hay medios digitales. Por eso tiene que ver con esto, tiene que ver con también... Pero también podemos aprovechar los medios digitales para decirle a la gente que está mirando de, che, pasale esto a tu mamá, a tu abuela, a tu nieto, pasale porque ya depende también de cada uno. Uno puede decir, no, lo digital, que no avanza, que no concientizan. Pero ahora nos estamos sentando, nos estamos tomando el tiempo. Profesional de grande trayectoria, Alberto, estamos acá todos sentados para que vos no vas a caer
en esta problemática y mínimamente sepas que ya te lo dijeron, porque yo creo que esto te tiene que quedar en la cabeza resombando y bueno, cuando me llamen voy a desconfiar mínimamente, ¿no? Bueno, pero como a mí me invitaron, no sé con qué fin, pero yo vengo a dar acá un paño de realidad. Total. Imagínense que empecé hablando de que las fiscalías no sabían investigar delitos menores o de baja sofisticación intelectual. Imagínense si van a poder investigar una criptomoneda. Estamos años luz, ¿eh? No, lejísimos. Estamos lejísimos. No saben de lo que le estás hablando. Falta de democratización del conocimiento. No Hay saben. algunos que saben y Por no eso, bueno, comparten tenemos un caso Vidriera hoy que está en auge o comunicacionalmente por los medios tradicionales, sin entrar en politiquería, ¿no? De que el actual, creo que es jefe de gabinete, ¿no? Jefe de gabinete, ex comunicador, no, ex vocero. ¿Qué pasó con ese pendrive? No, pero aquí les quiero decir con ustedes. Sí. Él Es fácil nos armar. tenía todo como, viste, una especie de mega estreno de una película esperando su declaración jurada y llega y aporta, o dice, no sé si lo aportó, no estoy en la causa, no me gusta hablar de causas en las cuales no soy parte, sé lo que sabe toda la audiencia, pero bueno, aporta y todo su justificación a través de una compra o inversión en criptomonedas. ¿Por qué hace eso? Porque saben que la fiscalía no lo va a saber investigar. Anda a buscarla. A eso voy. Claro. Hay un caso parecido en España, en la política española, de también creo que un ex legislador que dicen muchos que se copió, le robó la idea, que le compró la wallet, que no tienen identidad, que hoy por hoy las billeteras virtuales no tienen un registro. Al menos este tipo de billetera, corregime vos o corrígeme ustedes dos, en el Banco Central, y al no tener una trazabilidad se aprovechan de este tipo de falla para decir que lo tenía guardado en un pendrive. Pero imagínense que es la fiscalía con los recursos del edificio, que es Comodoro Pi, y por ahí más representativo, ¿no? Es la fiscalía con más recursos de todo el país. Vamos a ver cómo investiga el hecho. Imagínense si nosotros le llegamos con, che, me estafaron porque invertí en criptomonedas. No, ahí hay un punto total, como bien decís. Hay momentos que son estratégicos, son momentos estratégicos en los cuales uno cuando tiene que investigar o tiene que por eso la concientización y el acto repentino tiene que ser es totalmente necesario. Una vez que te transfieren y hay 3 cuentas previo a que la pasen a Binance o a donde lo tengan que mandar, hagan un puré con esa criptomoneda y vaya y termine afuera, que ya se fue, anda a buscarla, no la encontrás más. Ojo, si actúas rápido se pueden congelar otras cuentas en las cuales, si bien utilizado, bien constituida la querella, pedís lo que tenés que pedir, que hay herramientas que se tienen que pedir, por eso el abogado tiene que estudiar mucho de esto, se puede llegar a congelar ese dinero, pero una vez que se fue y está en una moneda, está en cripto, y es muy difícil. Aparte, acá entra un tema muy importante, la cooperación internacional. Es muy difícil. Tenemos un convenio que es el convenio de Budapest, que habla de combinación, de conexión y demás. Pero si nosotros tenemos unas herramientas hermosas, tenemos leyes, tenemos las herramientas, y no tenemos quien las utilice, que es lo que dice Lucas, o que no estén capacitados para utilizarlas. Esa es. ¿Quién esté capacitado? ¿Cómo podemos llegar a un objetivo? Yo tengo fe y todo esto lo armamos con el fin de que aportar este grano de arena, formar un equipo grandioso y poder lograr hacer muchas cosas y hasta instruir a quien tengamos que instruir con respecto a esto, ¿viste? Que no quede en la nada. Sí, creo que uno de los objetivos que tenemos también con el podcast y con Lucas es dar charlas y llevar esto a la gente que es, en definitiva, es la víctima de todo este tipo de maniobras delictivas. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy por hoy es decirle que la justicia tiene estas herramientas y llega hasta ahí nada más. El ejemplo claro de este ex ministro del gobierno, de querer justificar una falta de declaración de dinero en la declaración jurada con un pendrive que es prácticamente irrastreable y incomprobable, el origen, lo que pasó, cómo se fueron sucediendo los hechos, me parece que es una clara demostración de que le están tirando un poquito. Es un caso Vidriera para que, independientemente de los tintes políticos que dicen, bueno, la investigación está yendo a fondo, no está yendo a fondo, por cuestiones netamente políticas, para que analicemos cómo van a investigar esta supuesta inversión o estas supuestas ganancias. Prestemos, como dijiste recién, el foco en esa investigación desde lo técnico, ¿no? A los que nos interesa todo esto y ustedes que están intentando
educar un poco a la sociedad en general. Es interesante ver qué herramientas se utilizan y cuáles. Y ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Y yo veo que abren una cuenta, ¿no? Abren una cuenta en un banco a nombre de una sociedad. Por ejemplo, un caso tengo. Abren una cuenta, un banco a nombre de una sociedad X, constituida acá en Capital Federal, y averiguo un poco, esa sociedad X fue constituida ahora en enero, y en 3 meses pasaron 1.000 millones de pesos en 3 meses. Una sociedad abierta por una cordobesa de 20 años y Juana de La Matanza. Y este movimiento de dinero tan abrupto, entendiendo que pasó por el banco, porque podemos entender de que puede pasar por cualquier lado, pero pasó por el banco, por una cuenta que me imagino que el banco tiene algunas obligaciones mínimamente ante la UIF, mínimamente alerta del Banco Central de la República Argentina. Este dinero pasa. Hay un dólar eventual con el banco, lavado de dinero. ¿Qué hay? Persona jurídica. Me encanta, porque desde el punto de vista de la dogmática penal podemos hablar muchísimo, pero creo que vamos a aburrir a la gente. Te puedo decir que sí, te puedo decir depende si se cumplen o no los elementos del tipo objetivo y subjetivo y demás. Pero después creo que tenemos que transmitirle a la sociedad después qué pasa en la realidad de todo esto. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Quién está atrás de ese organismo, de esa UIF? ¿Quién está atrás del Banco Central que tendría que regularizar? Y creo que está bueno hablarle a la sociedad con los ejemplos, ¿no? ¿Estoy bien con el micrófono o no? Un poquito más adelante. Más adelante, ahí. Ahí va. Otro caso, y en este puedo hablar porque soy parte. Creo que le dicen algo de... Los medios les ponen títulos cinematográficos. El rulo del dólar, creo que le dicen. Lo de la sociedad. Sí, porque es un poco lo que venís diciendo, sí. ¿No? Una empresa que no tenía un movimiento se presume creada ad hoc para, en este caso, que se le apruebe compra de dólar oficial para después venderlo al mercado en negro y tener en épocas en las cuales el blue y el oficial la diferencia de cotización era prácticamente el doble, ganancias extraordinarias. Es de lo que se acusa. Es el título. Pero ahí vos decís, pero ¿cómo esta empresa que se creó, que no tenía movimientos, de repente empieza a tener unos movimientos estrafalarios? Y el Banco Central que lo tendría que controlar. Y la UIF que lo tenía que controlar. Y que, bueno, pero si la empresa criminal también tenés agentes en la UIF y en el Banco Central... todo esto, ¿no? Es como cazar dentro de un zoológico. Es todo un poco permeable. Tenían todo así. Pero bueno, por suerte, para ver el vaso de agua medio lleno, cuando la gente pierde el poder, aparecen las investigaciones. Mientras están en el poder, no. Viene la curita. Y bueno, y se está llevando a cabo, pero tiene que ver con esto que decía, ¿no? Podemos hablar de dolo eventual, podemos hablar de concurso real, podemos hablar de un montón de cosas, pero si realmente los organismos y las instituciones que tienen que auditar y controlar todo eso son parte del negocio, difícilmente lo podamos combatir. Ni una persona jurídica puede, o sea, si... Lo mismo, bueno, las personas jurídicas ahora, las personas jurídicas son penalmente responsables o no. ¿Son responsables? Son. Hay que ver si lo son. La pregunta que vos me tenés que hacer, si son, te voy a decir que sí. Podemos decir si realmente son condenadas en los hechos. Son cosas distintas. Podemos hablar. La cara de realidad que le pones a todo esto. Podemos hablar. Me tirás abajo la doctrina del libro. Podemos hablar un poco de ciencia ficción y después podemos hablar de la realidad. Porque a las empresas siempre se le pudo correr o se le podía correr el velo societario y llegar a quienes son los socios, las personas físicas de carne y hueso responsables a través de esas empresas. Y las sociedades fueron creadas para que ese velo societario se corra o no se corra en sede civil y comercial. En sede penal tendrían que ser condenadas. Bueno, hoy también se están condenando a personas jurídicas. Condenando no, se están acusando. O hay legitimación pasiva para con ellas. Y pueden ser susceptibles de imputaciones. Todavía no conozco a una condenada. Bueno, podemos hacer, ojo, después podemos hablar y podemos ser los primeros, ojo. Bueno. Todo armado. Justamente con esto que decía Lucas y el doctor, que estaban diciendo que las empresas que se crean y al poco tiempo tienen, rentabilidad, ganancias que pueden estar detrás de un lavado de dinero o esta facilidad en comprar un dólar a un precio y después venderlo, porque también todo esto está avalado por el gobierno de turno, porque también había varios dólares en ese momento, creo que existían
3 o 4 tipos de cotizaciones diferentes. Y creo que ese tipo de estafas está dado por eso. El blue, sí, un lío. Comprar a un precio, vender a otro precio, pero siempre con la autorización del Banco Central. Esto creo que, no sé si penalmente ustedes lo podrán decir, si existe una estafa real, porque no están vulnerando ni a una persona ni un sistema. Están utilizando gente que es parte de este... No, la ingeniería de la imputación acá es bastante más compleja justamente porque hay funcionarios públicos. Más allá que los personajes de los que se escuchan por ser el novio de o el marido de... Esos son el Fariña de la actualidad. Correcto, bueno, yo no quería nombrarlos, pero bueno, sí, el ejemplo es el correcto. Sí, correcto. Tenemos varios nombres. Vení, ponete acá. Si tenemos que nombrar, hay varios para nombrar. Que enseguida se acogen a la figura del imputado colaborador, que bueno, que también es para hablarlo en otro momento, pero son cosas muy interesantes para prestar atención. Es un tema, y todo esto tiene que ver, porque uno dice, bueno, pará, estás faranduleando con los casos, ¿no? Porque nombramos. No, pará. La persona que es de a pie está dentro de que un no sistema. podía, o tenía un límite para comprar $200, y un personaje emergente manejaba esta suma, bueno, genera un poco, en primer lugar, una bronca social, y después, bueno, una describilidad de la justicia y de todos los operadores del sistema judicial que es tal que bueno, a través de estos espacios estamos intentando recuperar. Como evidencia digital, justamente hablando de este tipo de temas. Ahora tampoco vamos a dar nombres porque no nos queremos hacer virales con esto ni echar culpas. Hay un caso que está pasando en estos días, por más que el podcast lo vean dentro de 10 años, va a ser actual porque pasa a menudo acá en Argentina, que tiene que ver con este tipo de estafas, que aparecieron unos videos de una cierta cantidad de dinero en cajones de una persona exfuncionario. Se está hablando de que las personas acusadas dicen que ese tipo de evidencia fue adulterada, que ese tipo de pruebas, que es un video, fue robado de su teléfono celular. ¿La justicia tiene herramientas para poder determinar si esa prueba sirve como evidencia científica, fue adulterada, como la defensa lo está argumentando ahora? Y es la de manual de los abogados defensores, caer en el artilugio de la famosa custodia de la prueba, ¿no? La cadena de custodia de esa prueba. Hoy, bueno, el HAS, hay un montón de programas que son bastante costosos, ergo no todas las fiscalías lo tienen para verificar esto. Pero después, cuando el caso tiene la denotación, primero, que tuvo esto que acabas de nombrar, y segundo, los posibles involucrados ya no están en el poder, no le dan tanto caso a la cadena de custodia y van a avanzar porque hay un paraguas muy amplio para ir para un lado o para el otro. En este caso van a avanzar más allá que sus abogados defensores planteen lo que planteen. Absolutamente, esto de la evidencia digital es muy importante y hace foco a todo lo que estamos hablando, porque cuando uno va tal vez a querer involucrarse en todo lo que es la evidencia digital, ve todo esto que dice Lucas, de encontrarse con todo tiene que ver con el cambio de paradigma en todo sentido, ¿no? Ya no hay más una prueba física, mismo un allanamiento, mismo documental. Hoy las pruebas son datos. Hoy estamos hablando de documentación, de que vas a hacer un allanamiento y encontrás a... Y nosotros necesariamente nos tuvimos que actualizar en todo eso, de los IP, los HAS, hoy todas las investigaciones pasan. Antes nos pasábamos escuchas telefónicas, claro, y tratamos de ver si la orden de la intervención de ese teléfono cumplía o no con los requisitos, pero hoy no los pasamos viendo las cadenas de custodia o cómo hoy el fiscal cuando hace un requerimiento o un llamado indagatorio, un requerimiento de elevación a juicio, plantea, por ejemplo, un audio de WhatsApp y decodifica ese audio de WhatsApp de manera tal que le dé legitimación. Siempre y cuando haya sido sustraído del teléfono celular. Entonces hoy pasa todo por ahí. Hoy los allanamientos, que antes se buscaban papeles, que se buscaban... Hoy los allanamientos van directamente a los dispositivos. Son positivos o negativos, si encuentran o no teléfonos o no. También vemos la noticia, fulanito entregó el teléfono. Bueno, ¿qué teléfono habrá entregado, no? ¿Y en cuánto tiempo? Pero también hoy se avanzó, como hay que decir una cosa hay que decir la otra, en recuperar teléfonos reseteados, teléfonos preparados para... Hay una pregunta que me hacen muchas personas, como me dedico a la informática, me dicen si la justicia, o si en realidad el damnificado o el acusado tiene la obligación
de entregarle la contraseña o el método de desbloqueo del teléfono. Bueno, ahí abrimos una arista, también necesitamos varios episodios. Algunos dicen de que no estaría... nosotros cuando estoy en el rol defensivo, que se violarían las garantías constitucionales, ¿no? El obligar a desbloquear el teléfono. Y si estoy del otro lado, te imputo o te trato de acusar de que no estás colaborando con la investigación. Y ahí se te cae la preventiva. Entre otras consecuencias. Pero bueno, después está en quienes llevan adelante las investigaciones, si lo inclinan por un lado o por el otro. Pero bueno, hoy estamos viendo de que inclusive en los allanamientos el personal a cargo solicita el desbloqueo en tiempo real, a través del Face ID o del código, y vaya sea uno a través de qué maniobras lo logran, ¿no? Pero es un gran tema. No, eso está es totalmente como está diciendo Lucas. Y ahora hay dos temitas acá, ¿no? Uno, con el tema de la evidencia digital, uno cuando ahora hay un hecho, la pregunta no es, ¿había testigos? Es, ¿había cámaras? En el otro, secuestraron toda la... ¿Qué secuestraron? ¿Había teléfono? Yo creo que ya vamos a que los debates orales en determinados tipos delictivos queden 100% obsoletos, que ya no sean necesarios, porque hoy nos sentamos y si y se reproducen imágenes, y se reproducen audios, y se reproducen... En muchas defensas no tengo mucho para hacer, porque el hecho está acreditado a través de... Tenés que tener un técnico al lado. No, desde ya que tenemos todo ese equipo, pero bueno, muchas veces, gracias a Dios. Lo que pasa que por eso los tipos delictivos mutan, porque ustedes están combatiendo tipos delictivos en los cuales no hay filmaciones, el ladrón no está robando y no está siendo filmado, y entonces mutan, y después el legislador, en la historia mundial, no le caigamos siempre al pobre legislador argentino que es de una pobreza intelectual y cada vez peor, van atrás de los hechos. Entonces legisla sobre hechos nuevos. Entonces siempre va a haber una ventana de 2, 3, 4 años, ahora, antes de 2, 3, 4 décadas, en los cuales estaba acéfalo esa actividad. Qué sé yo, capaz que el año que viene estamos hablando de agentes de IA que directamente delinquen ellos. Y la imputación, la personería del agente de IA, ¿cuál es? ¿Quién es? Bueno, vamos camino a eso. Ya está, me parece que los delincuentes que pueden estar mirando el podcast se van a poner a estudiar. Ya lo están haciendo, no, ya lo están haciendo. Máster en IA. Aparte, tienen que saber de que algunas empresas delictivas cuentan con financiamiento sumamente importante producto de su actividad. Entonces tienen tiempo, ganas, energía y presupuesto para avanzar. Olvídate. Hace poco, a principio de año, tuve un debate en el cual los imputados en 4 hechos en la pandemia, a través del famoso secuestro torsivo, el cuento del tío, llámensele, pónganle el nombre que quiere, esto de tengo a tu hijo, tengo a tu sobrino secuestrado, Fortuna. Y cometían el ilícito, como decimos, vieja escuela, buscaban en las guías propiedades importantes que den a la calle de manera tal de que el motín sea tirado por un balcón. Bueno, en 5 hechos habían recaudado más de $2 millones. Imagínense si tienen presupuesto para seguir invirtiendo en nuevas investigaciones. Y las herramientas. Alberto, ¿cómo te pueden hoy suplantar? Perdón porque me voy acordando de cosas. ¿Y por qué llegó a juicio oral? Porque va a decir, un cuento del tío que llega a juicio oral, no hay antecedentes. Porque tuvieron la mala suerte que a una señora de todos estos hechos era la madre de la actual, para los tiempos de los hechos, jefe de investigación de la Policía Federal. Llevó adelante una investigación sin precedentes, pura y exclusivamente porque le habían tocado a la mamá. Eso ahí está, el cambio en política criminal se debió a que tocaron a quien no tenía que tocar. Si no hubiese sido la madre de, tampoco llegamos a ningún lado. Qué interesante esto. ¿Y cómo es esto de la inteligencia artificial? Hoy te pueden duplicar la voz, te puede llamar. El cuento del tío, nivel inteligencia artificial, ¿cómo es? Bueno, te pueden clonar, no la voz nada más, clonar como persona.
Ya hay, de hecho se utiliza mucho en marketing, seguramente para la delincuencia también. De hecho hay estafas nuevas que hay hasta periodistas clonados en notas donde están hablando de plataformas de inversión. Sí, estaba también Adorni también. Sí, Adorni. Bueno, hoy en el Mundial vemos a Diego Maradona publicitando apuestas a través... Sin ir más lejos. Con su voz y todo. Sí, en este tipo de cosas también. Justamente lo que dijo el doctor. ¿Qué va a pasar en un futuro con ese tipo de imputación? ¿A quién van a imputar? Si es una IA, no es una persona real, es un algoritmo, un holograma digital, el que está tratando de vender este tipo de estafas. Porque en este tipo de notas armadas ofrecían plataformas de inversión en una falsa nota. En realidad era una nota clonada que existió en plataformas de noticias reales. Copiaban el formato de la nota, pero le cambiaban el contenido. Cuando le mostraba el celular por un tema totalmente distinto, ellos ponían que le estaba mostrando una plataforma de inversión que le había dejado demasiado dinero. Y mucha gente que me llamaba a mí me dice, yo me metí porque tal persona conocida lo estuvo ofreciendo en una nota. Y esa gente terminaba cayendo. Arruinaron gente con esto de estafa de inversión y aparte todo lo que estamos hablando, la realidad que para llevarle un poco de cuota también porque vimos una realidad pura, estricta, litigante, de pura cepa. Me voy acordando la gente, no se asusten, estamos en un cambio de paradigma, hay que seguir apuntando, hay que seguir haciendo el trabajo que no está haciendo ni la política criminal, ni los medios. Ni tampoco se lo sigamos pidiendo a ellos porque ya está confirmado está confirmado de que quien son los encargados de dirigir a nuestra república, que son quienes tienen influencia directa o indirectamente en los legisladores que tienen que cambiar los códigos, las leyes y demás, son de una pobreza intelectual, dicho por Pani. Pani es el periodista de La Nación, no por mí. Horacio Pani creo que es. Sí, Sesgo de autoridad. Dijo pobreza intelectual, que es la misma persona que del hecho que hablamos recién, ¿no? Que con un pendrive está intentando justificar un incremento patrimonial. ¿Qué le vamos a pedir a esa gente? ¿Qué le vamos a pedir a esa gente? Bueno, me parece que el capítulo de hoy, el número 2, que ya tenemos que ir cerrando, fue bastante productivo porque pudimos tocar temas que nosotros siempre hablamos desde lo técnico, pero con una persona sumamente especializada y con ejemplos hasta... Lamentablemente especializado en el tema, porque así como los hechos van atrás, la legislación van atrás de los hechos, uno se tiene que actualizar constantemente en este tipo de delictivos porque no llegan. Sí, Lucas, te agradezco infinidad. La verdad que sigan a Lucas. No sigan más. No, síganlo. No se pueden perder lo que hace Lucas. La verdad que te agradezco. Sé que tu tiempo es oro, que es uno de los abogados old school que tiene un equipo increíble y no todos se te van a sentar en una mesa y te van a dar la oportunidad de crecer. Me acaba de decir viejo un poco, de una manera más canchera. Old school pega. Bueno, así que nada, muchas gracias, Lucas. Muy agradecido. Gracias, Alberto. Bueno, gracias por venir. Nos vemos en el tercer capítulo la semana que viene. Un abrazo, cuídense.